hoy para hablar sobre victimismo y la responsabilidad. Bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estábamos discutiendo un poco sobre el azar Bueno. y los juegos. Llegué bien para la discusión entonces. Bien. Bueno, bárbaro. Antes que venía pensando, cuando venía para acá, que hay por ahí algunos oyentes se enganchan y dicen que es registros, ¿no? No voy a explicar todo de nuevo porque además hay poco tiempo y porque en la página hay mucha información y también en YouTube, en Google, digo, hay mucha información. Pero sí, lo que siempre quiero transmitir es la mirada de registros a través del trabajo en consultorio, que yo tengo hace varios años, y los temas que se repiten, que me parecen que son comunes a muchas personas y que pueden ayudar a quien nunca incursionó en esta herramienta a animarse por ahí a consultar o a sentirse identificado con esta información. ¿De acuerdo? Entonces quería preguntarle a ustedes qué les suena con este título, porque siempre yo vengo y expongo y también estaría bueno que ustedes me digan, a ver Cairo, qué estaba pensando, recordando todo lo que tú has hablado con respecto a lo que son los registros akáshicos, que muchas veces uno asume, ojo, estoy payando, Sí, quiero aclarar claro. que estoy payando, Dale, pero tranqui. que uno asume como que muchas cosas que le pasan tienen que ver con su pasado, con el pasado de sus antepasados, Sí. y pocas veces siente o sabe si tiene las herramientas o la voluntad de hacerse cargo de eso para cambiar su presente. Va muy bien, va muy bien. Salió bien. Yo lo asumí más como a las excusas, ¿no? Ahí A va. ese lugar, ¿no? Que a veces ¿Qué querés y tal? en ¿no? momentos de la vida, o hay personas que se pasa a ser su etiqueta, ¿no? O su rol. Excusarse en su vida, en su historia familiar, en lo que le ha pasado, o en su coyuntura momentánea. Las excusas, ¿no? ¿Cuántas Ahí va. excusas ponemos para no hacer tal o cual cuestión? Bueno, en realidad los dos están acertados, así que ya vamos bien. Pero yo lo traigo porque justamente, como decían ustedes, hay un tema cultural también, cultural, de familia, de sociedad, que tiene que ver con el victimismo, que todos somos víctimas o todos nos sentimos víctimas en algún lugar. El tema son los extremos, ya cuando el victimismo, yo soy víctima de todo. Cuando la culpa de cualquier cosa que a mí me pase la va a tener siempre alguien afuera, ¿no? O mi marido, o mi familia, o porque mi madre, mi padre, porque el gobierno, porque mi jefe, ¿no? Y lo que quiero contar es que ese lugar de victimismo muchas veces tiene a corto plazo un beneficio, porque si yo vengo y te cuento que me pasan un montón de cosas que son reales o que las vivo como reales, es cierto, me pasan, pero el victimismo coloca la responsabilidad afuera, ¿correcto? Y si me pasa, el responsable es el que está afuera, entonces yo no tengo que hacer nada. ¿Bien? A corto plazo, el beneficio del victimismo a muy corto plazo puede ser que alguien se me acerque, que alguien me contemple, que me sostenga, etcétera, etcétera. Pero en el mediano y largo plazo, lo que pasa es que yo sigo parado en el mismo lugar y me siguen pasando cosas. Por lo tanto, puede llegar a ser para algunas personas como una rueda que no tiene fin. Hay todos escuchando esta columna, imagino que nos pensamos en alguien, puede ser un familiar, un vecino, un conocido de la cuadra, que siempre tiene un problema. Exacto. Y que ya uno no tiene ganas ni de cruzárselo. Tal cual, porque agotan, ¿no? Hay un tema de que siempre no puede ser que no tengas algo bueno para contar, ¿no? Y que solo te pasen a vos las cosas y sean dramáticas. Desde el punto de vista de registros akáshicos, nosotros nos ponemos nosotros mismos como almas o atraemos energéticamente situaciones dolorosas, complicadas o lo que sea en determinados momentos de nuestra vida ¿para qué? Para mirar hacia adentro, para ver, hacerme cargo y ver qué tengo que hacer yo con eso. O sea, qué aprendizaje tengo que hacer con esa situación. ¿Tá? Siempre hay un aprendizaje. Entonces, si yo no veo el aprendizaje porque estoy mirando para afuera, queriendo que mi marido cambie, o que mis hijos cambien, o que el gobierno cambie, entonces no hago el aprendizaje. Y esto genera energéticamente que atraiga más dificultades para que, si no lo había visto una vez, te voy a mandar 50, en alguna oportunidad vas a ver cuál es el mensaje, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que de alguna manera toman la desgracia de los otros? Porque vos estabas poniendo un ejemplo de esa, o Maggie lo puso, el ejemplo de esa persona que vos cada vez que te la cruzás
te habla de todos sus males, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Hay otras personas que vos te las cruzás, Sí. que se visten con los males de los otros. Exacto. Son las personas que cargan una culpa. Ujú. Entonces, la culpa tiene un mecanismo de que busca dolor, autoinfligirse dolor y el dolor castigo, ¿viste? Como antiguamente, ¿no? Por mi mea culpa y me azoto. Y me azoto y paro de azotarme cuando hay sangre, cuando hay muchísimo dolor. La culpa tiene un mecanismo que yo busco lastimarme o generarme un dolor, ¿tá? Para como que cuando siento el dolor, esa culpa tengo la sensación de que afloja un poco. Yo lo comparo a una olla de presión, ¿no? Que va subiendo, subiendo, y llega un momento que yo tengo que hacer algo para que eso baje un poco la presión. Entonces, calzan perfectamente la víctima que tira sus responsabilidades con el otro que necesita, que una de las formas de manifestar la culpa es agarrando lo del otro, porque si yo me preocupo o cargo tu dolor o hago cosas excesivamente por vos, entonces soy un poco más bueno y esa presión ahí baja dentro mío. ¿Se entiende? Ujú. Es una de las manifestaciones de la culpa. No sé si más o menos te contesté. Sí, está clarísimo. Entonces quería volver al tema de la víctima, cuando se ve mucho en consulta, cuando no, porque mi madre me hizo y mi esposo me hizo, y yo ya identifico que la persona está parado, vamos a decir, en lugar de víctima, pero también en lugar infantil. ¿Tá? El lugar infantil es el del niño, que todo me hacen, ¿tá? Y yo no tengo que hacer nada. Y no se hace responsable, ¿no? Absolutamente, es que son opuestos, por eso lo puse en el título de la charla como victimismo y responsabilidad. Vos no sos responsable si estás parado en un lugar de que el otro tiene la culpa o tiene que hacer algo, o sea, son cosas diferentes. El niño, lo voy a poner en estos términos, el niño es el que se queja, ¿tá? El adulto es el que se hace cargo, el que se hace responsable. Y voy a poner un ejemplo porque por ahí clarifica. No sé, si me acuerdo que hace un tiempo una persona me vino a contar que su hija, que el marido la había dejado por otra, además con todos los condimentos, ¿no? Y que además el tema judicial por el dinero, y que además que no ve al niño y todo, ¿no? Entonces uno ve todo eso, lo escucha, y lo primero que nos nace a nosotros, porque culturalmente estamos acostumbrados a manejarnos así, ¿no? Es pobre persona, ¿no? Yo siempre digo que no hay pobres. ¿Tá? En este punto de vista, porque no te pasa por casualidad. El que está parado en lugar de víctima siempre le pasa algo. Y el problema es que lo ve no como una oportunidad, sino que lo ve como un castigo o como algo muy malo. Y siempre la invitación a ponerle que te pasa de todo y malo, ¿no? Sí. Porque ponerle que la vida yo qué sé, te toca eso en el camino. Pero ¿qué haces vos con eso? Exacto. ¿No? Y cómo haces para sortearlo, para cambiar la realidad. Ponerle que tenés una muy mala relación con tus padres. Bueno, ponerle que tu papá, por decir un ejemplo, fue un muy mal padre, agresivo. O, ¿qué haces Sí. vos con esa información que recibís? Mira, voy a poner, primero lo que hace registros es contarte por qué estás viviendo esa situación. ¿Tá? No es que me cayó como que ligué mal y bueno, fue como algo que me cayó de arriba y yo no tengo nada que ver. Hay momentos en la vida en que a todos nos ha pasado que no solo te pasa una cosa, sino que te pasan 30 juntas. ¿Tá? Son momentos en que hay un sacudón para que reacciones y te hagas cargo de lo que tenés que hacerte cargo. En el caso que tú mencionabas, de repente registros, lo que te puede explicar es que tú venís, por ejemplo, a hacer un cambio interno y familiar de ser otro tipo de padre. Por ejemplo, si a mí mi padre me golpeó esto o lo otro, o fue agresivo, violento, o me abandonó, lo que sea, yo tengo la oportunidad a través de ese dolor, si no me quedo en el niño reclamando, de cuando soy papá, ser otro tipo de padre. Además, eso es curativo. Absolutamente, eso es sanación, justamente. Tomo lo malo y digamos, lo transmuto, lo transformo en uno positivo. Y en el caso que mencionaba Maggie, como un ejemplo de tantos, no solamente me beneficio yo y mi hijo, en este caso, sino también soy de ejemplo para otros, ¿verdad? Para mi propio hijo, porque es difícil que si a vos te crían con amor, respeto y cuidado, vos críes a tu hijo mal, digamos, con agresividad o con desinterés. O sea, ya como que haces un cambio. Y muchas veces venimos a cambiar lo que recibimos. Yo siempre entendí que en casos como esos, donde uno, de pronto una persona ha sido criada de esa manera, ya que estamos hablando de relaciones de padres e hijos, creo que eso es una cuestión también de entereza, ¿no? El de tener la posibilidad de ver cómo otros padres
tratan a los hijos, para saber cuál es la forma correcta de cuidar y educar a un hijo y después, bueno, proyectarlo cuando a uno le toca jugar ese papel. Paola, te propongo ir a una pausa y seguimos hablando en el último tramo de Viva la Tarde sobre el victimismo y la responsabilidad desde los registros akáshicos. Claro que sí. Desde la visión de los registros akáshicos, analizando el victimismo y la responsabilidad. Muy bien. Sabes que estaba pensando en un ejemplo que por ahí puede también, creo que los ejemplos son mejores, ¿no? Me clarifica bastante más. Sí. Hace poco tiempo falleció una persona conocida nuestra y yo viví todo el proceso, ¿tá? Porque es bastante allegada y fue una persona que tuvo una separación, tuvo temas con los hijos, con el marido, con dinero, con propiedades, todo un tema, ¿no? Que a veces pasa. Y a partir de ahí desarrolló cáncer, o se despertó o lo diagnosticaron, como quiera llamarle. Entonces en su momento hablamos de que eso era una oportunidad de que replanteara cosas, ¿de acuerdo? De cómo estaba viviendo, desde qué lugar, de cuáles eran sus prioridades, justamente. Pero la persona siguió como en la misma, digamos. Sí, el cáncer avanzaba y ella estaba parada en todo ese enojo, en toda esa disputa legal, en todo lo demás. Y bueno, finalmente terminó con su fallecimiento. Entonces uno en este caso puede decir, pobre, que esto que lo otro, como hablábamos, ¿no? Puede verla desde el victimismo. Pero en realidad la vida o su propio inconsciente le puso esa enfermedad como una forma de reaccionar, ¿no? Reaccionar. A ver, una persona en el victimismo de repente se autocompadece, sigue por ese camino, la vida es tan mala que además aparte estoy enferma, etcétera, etcétera. Pero otra persona en ese lugar puede decir, a ver, quizás tenga que revisar prioridades, quizás lo más importante son mis 2 hijos, que son pequeños, quizás lo material es muy importante, pero mi vida es más importante, mi autoestima, etcétera, etcétera. Y de hecho, ustedes conocen que hay muchas veces que las personas, aún con diagnósticos muy complicados, terminan sanándose. Inclusive el cáncer remite también muchas veces. Entonces, ese es un ejemplo que puede parecer un poco duro, pero sin embargo es muy claro. En estos casos, en casos de muerte de alguien muy allegado, etcétera, es una gran oportunidad para que también puedas revisar tus prioridades. Que de repente la vida te llevó a actuar o vivir de una manera, pero bueno, a ver, ¿qué es lo importante? ¿Hasta cuándo es importante enfermarme por el dinero? Pero también esos hijos que perdieron a esa mamá, también ese episodio doloroso, si miran desde un lugar responsable, pueden sacar un aprendizaje que es el amarse, el respetarse uno mismo, el priorizarse por encima de otras circunstancias o de otras personas. Entonces me parece que es un buen ejemplo y muy real. Y es el luchar por vivir más allá de lo físico, ¿no? Exacto. Capaz que uno puede hacer el tratamiento, quimio, radio, esto, lo otro, pero si no tienen su espíritu, las verdaderas ganas de salir adelante, de honrar la vida y de levantarse con alegría, es muy difícil más allá de todo tratamiento médico, ¿no? Sí, en particular en este caso que estaba contando, el cáncer siempre tiene de fondo mucho miedo. Entonces ese miedo a su vez cuando te diagnostican te da más miedo. Y es como una espiral que si no lo terminás parando y dándote cuenta, bueno, yo he atendido muchas personas con cáncer, inclusive con metástasis, y bueno, y hay personas que es increíble, que ven dónde viene su miedo, dónde viene su dolor, lo que sea, y lo empiezan a trabajar en paralelo con la quimio, la radio, lo que haya que hacer. No son excluyentes en absoluto. Jamás recomendaría. Por supuesto que no. Yo jamás recomiendo una cosa por el estilo. No, pero digo, tiene que estar siempre el tratamiento médico, absolutamente, pero además acompañado de un tratamiento emocional, interno. Sí, absolutamente. Y lo que vos dijiste recién, la decisión firme de querer aprender de esto y salir de esta situación. Si no tengo mi decisión, yo siempre digo, maestros o terapeutas puedes tener los mejores del mundo, pero si vos no querés sanar de verdad, no vas a tener ningún tipo de mejoría, todo lo contrario. Llegan mensajes, capacidad de resiliencia, la adquirí creo que por mera sobrevivencia, pero todo me sirvió. Algún día escribir un libro, dice alguien acá. En un caso de que un adolescente sufre el alejamiento de su papá y se la agarra con su entorno constantemente, ¿es normal y qué se debe hacer? Bueno, cuando uno pierde, sea alejamiento físico o alejamiento emocional de un papá, estamos hablando de dolor, ¿no? Obviamente.
Hoy hablábamos del niño y del responsable, entonces es sabido que hay que hacer una etapa de duelo, de poder enojarme, de poder llorar, de poder manifestar mis emociones, y es un duelo. La pérdida de alguien del tipo que sea física o emocional es un duelo. Lo que sí se puede hacer es, no el niño, porque registros no se pueden abrir a menores de 18 años, pero sí el entorno, que es el que está preocupado o que puede recibir esos coletazos, puede consultar a ver de qué forma ayudarlo. Muchas veces los niños están representando conflictos de los adultos. En esto muchas veces tengo un hijo que entra en depresión, o de golpe no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere nada, o está agresivo, y muchas veces no son cosas particulares. Nosotros miramos el síntoma, no estamos mirando lo que está atrás. Y ese hijo de repente nos está mostrando que la relación de pareja de los padres terminó y está viviendo una mentira, por ejemplo, o puede estar mostrando otras cosas, ¿no? O violencias también. Muchas veces los padres decimos, no me separo por mis hijos, y muchas veces es más el daño que se hace desde ese lugar de violencia, porque es una violencia mentir, ¿tá? Y los hijos lo perciben clarísimamente, ¿no? Muy bien. Paola, ¿cómo hace la gente para comunicarse contigo? Bueno, a mi página hay varios videos como este que subo también, que es Registros Akáshicos Paola Rossi en Facebook. Y mi celular es 094-474-282. Y bueno, quiero invitar a las personas a empezar a hacerse responsables de sus propios procesos, de sus vidas, de su dolor, y hacer algo con eso para poder sentirnos cada vez mejor, ¿no? Se puede estar mejor. Absolutamente. Mira, justo acá, último, en caso de depresión es importante, depresión importante, ¿es aconsejable hacer registros? Sí, absolutamente, absolutamente. Generalmente cuando alguien se va de registro, por no decir que el 100% de los casos, se va con mucha paz, porque entiende. ¿Tá? Entiende desde otro lugar, y no hay cosa que dé más tranquilidad que, bueno, ahora comprendo y veo dónde viene esto y aquello. Lo peor que te pasa es cuando la mente no entiende y empieza con un montón de conjeturas, que eso es lo que te genera estados emocionales bajos, digamos, ¿no? No, y convengamos que estar en paz te ayuda a tomar mejores decisiones. Absolutamente. A caminar de otra manera. Muchas gracias, Paola. Un placer como siempre. Muy bien, Maggie Prado. Querido. Nada, estamos